El siguiente ejemplo, vamos a aprender a utilizar un servomotor por medio de una señal de entrada correspondiente a un pin digital en el cual utilizaremos dos botones. Entonces vamos a tener dos entradas, uno para subir la cantidad de grados y el otro para disminuir la cantidad de grados de un servomotor. Igual que en el ejemplo anterior, vamos a utilizar una librería, que esa librería nos ayuda a controlar un servomotor por medio de una configuración básica. Vamos a aprender los comandos básicos que vamos a ver durante el sketch o código de nuestro ejemplo. Vamos a visualizar el programa en bloques, igual como venimos hablando. En el primer bloque vemos la configuración de la librería que ya anteriormente habíamos visto. La librería, rápidamente recordemos, es ese libro en donde están los diferentes capítulos o unidades, y para poder hacer que funcione esa librería tenemos que hacer el llamado de un objeto. Ese objeto es el que contiene toda la información de nuestra librería para poder que funcione nuestro servo en este caso. Entonces tenemos la librería y tenemos nuestro servo, el objeto de nuestro servo. Pero ¿cómo le vamos a poner? En este caso se le puso servo con S minúscula, se le puso un nombre completamente normal. Vamos a adelantar rápidamente a partir de este punto a la imagen. El circuito, tenemos la parte de energía normalmente. Tenemos dos botones. Esos dos botones van para el pin 6 y pin 7. ¿Cómo colocamos esos botones? De la manera, le designamos estos números. Va a depender de cada uno de ustedes. Nosotros se lo designamos en el orden que ustedes quieran. En este caso vamos a utilizar un botón en el 6, el otro botón en el 7. Y algo importante, vamos a controlar nuestro servomotor con respecto al pin digital 9. Yo pude haber utilizado cualquier otro, pero vamos a utilizar el 9. Teniendo eso en cuenta, nos regresamos. Ok, estamos declarando el servo, el pin del servo. Recordemos que el pin o el servo en este caso va a funcionar digitalmente y está declarado en lo que es nuestro pin físico del Arduino, en nuestro pin 9. Luego tenemos el botón 1 que está declarado en el pin físico digital número 6 y el botón 2 está declarado en el pin físico del Arduino como tal en el 7. Recuerden que todas esas declaratorias que hacemos es con el integer, con el int como tal. Ok, como estamos utilizando botones, imaginémonos el switch o el interruptor o el apagador de la luz de una casa, de un bombillo como tal. Si por lo general está apagado, ¿qué valor tiene? 0. Ese valor sería el apagado. Recuerden la hojita de Excel que por ahí hemos tenido. Ese valor 0 es un 0 lógico, un 0 como tal, un low, que sería un nivel bajo, o 0 voltios. El botón 2 tenemos que declararlo a un inicio. Esto es una configuración inicial que se hace para que no me encienda o cuando uno pone en marcha nuestro Arduino no empiece funcionando, sino que inicie en una configuración de seguridad y hasta que yo realice alguna acción comience a trabajar. Entonces esto nos va a ayudar a mantener los dos botones apagados, 0 voltios. Lo estamos declarando en un nivel bajo. Ahora bien, recuerden que en el caso anterior teníamos dos variables, la del potenciómetro y lo que era el ángulo.
Cuando nosotros movíamos el potenciómetro iba cambiando el valor del ángulo. En este caso, el valor del ángulo lo vamos a lanzar a 0. Se va a estar siempre en 0. ¿Cómo vamos a subir y bajar ese valor del ángulo? Ok, con los botones. Si yo estripo uno, me va a ir aumentando el nivel de grados. Si yo voy estripándolo, el otro, el botón 2, un ejemplo, va a ir reduciendo la cantidad de grados como tal. Tenemos esa primera estructura. La segunda parte, que es el segundo módulo que siempre hemos hablado, es la parte del Voice Setup. Si ustedes ven dentro del Voice Setup, lo logré colocarlo con diferentes pequeñas estructuras para que ustedes puedan identificar a qué es lo que se va refiriendo. En la parte de inicialización tenemos, igual que en el caso anterior, el attach, que ese attach es la vinculación. Estamos vinculando con el nombre del servo que proviene de este objeto que se llama servo con S mayúscula y que proviene de una librería. Lo estamos vinculando ¿con qué? Con un pin servo. ¿Ese pin servo qué es? Aquí está. El pin 9 digital. Entonces, vincúlese el servo físico al pin 9. Tenemos este otro línea, la línea número 13, dice servo.write ángulo. Dice, escríbase en el servo físico el valor de ángulo. ¿Cuánto vale ángulo? 0 grados. Entonces me lo manda a imprimir y el servo, si quedó en su último funcionamiento, un ejemplo, en 100 grados, ¿qué valor se va a ir? Hacia 0. Y ahí estamos creando una configuración de seguridad o una configuración inicial para que siempre inicialice en ese valor. En este caso se puso 0, pero con un brazo robótico, al tener 4 servos motores, yo pude haber colocado 10, el otro 15, el otro 120 y el otro 40. Y esa es la configuración inicial. Esa configuración, ¿quién la da? Cada uno de ustedes. En este caso es 0, por ejemplo. Teniendo esto en cuenta, vamos a la segunda estructura. En esta parte recuerden el pin mode. El mode lo íbamos a hablar como configúrese. Entonces configúrese en el pin. ¿Cuál pin? Del botón 1, que sería en el pin digital número 6, como una entrada. Recuerden los paréntesis y la coma para separar cosas internamente. En el segundo dice, configúrese el pin del botón 2, que es en el pin número 7, como entrada. Sencillo. Y posteriormente encontramos otra línea de código que se llama serial.begin. Esto es, inicialícese o comience a funcionar, veámoslo así, inicialícese el puerto serial a 9600 baudios de transferencia. Y ahí lo tenemos, esa parte de estructura de Voice Setup. Ya llevamos una seguidilla de lo que es lo que hay que ir haciendo desde el primer módulo con el segundo. Ahora bien, en el tercer módulo, ¿se hace más grande? Sí, se hace más grande. Pero vamos a irlo trabajando adecuadamente. Si nosotros vemos y nos recordamos qué es lo primero que hay que hacer después del while loop, preguntar. Preguntar con todos los componentes electrónicos que tenemos para ingresar información a nuestro sistema de Arduino o a nuestro código. En este caso, si nosotros visualizamos lo que son nuestros botones, son los que nos van a mandar la señal para encenderlo o apagarlo, o en este caso para subir los grados o irlos disminuyendo. Entonces, nosotros en esta primera parte, en la línea 20 y 21, ¿se acuerdan?
estas dos líneas que habíamos declarado a un inicio. Aquí estos son variables de almacenamiento y las estábamos declarando a un inicio con un valor 0, no tiene valor. Entonces, eso es importante recordarlo. Estos son variables de almacenamiento con un valor de 0. Ahora sí, nos dice, para esa primer variable de almacenamiento que se llama estado botón 1, le estamos preguntando que dice read, digital read, botón 1. Léase digitalmente el valor del botón 1. El botón 1, ¿en qué posición está? En el pin 6. Entonces, si está activado, le va sumando 1. Si no, se lo va restando. Ahorita lo vamos a ver cuando entremos en la estructura leaf. El estado del botón 2 dice, léase digitalmente el valor del pin del botón 2, que sería el pin número 7, y me lo almacena en su estado. Vamos a ir a la práctica. Entonces, tenemos dos estructuras. Una para ir agregando lo que son valores y la otra para ir restando. Entonces nos dice la condición de if. Recuerde que el if es una condicional en donde tiene que haber una pregunta como por lo general de igualdad. Si el estado del botón 1 es igual a un alto, aquí tenemos que preguntarle al botón. ¿Y cómo le preguntamos? Con respecto a la línea 20. Entonces, si nosotros presionamos un botón y ese botón se activó, hay 5 voltios, veámoslo así. Esos 5 voltios se nos va a almacenar en este estado lógico o S1 lógico, si ustedes lo quieren visualizar. Entonces, si el estado del botón 1 es un alto, o sea, se activó, me va a ejecutar lo que tenemos aquí adentro. Esa es la primera condición. Vamos a ver la segunda condición. Dice, si el estado del botón número 2 ha sido activado, o sea, tiene esos 5 voltios o ese 1 lógico que le llega y esa igualdad, ¿qué me va a hacer? La condición que tenemos aquí adentro. Entonces, si ustedes ven, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Dentro del contexto, este más y aquí hay un menos. Este es para ir subiendo los grados y este va a ir disminuyendo. Ok, entonces si yo toco el botón 1, ¿qué va a hacer? Ir aumentando los grados. Si yo toco el botón 2, ¿qué va a hacer? Ir disminuyendo los grados. Y como empezamos en 0, en ese sentido, dice, ahora sí, vamos a tener una condición de validación con esta estructura que dice ángulo más. Si yo pongo este más, me va a ir aumentando de 1 en 1. Dice, imprímase en el puerto serial un texto, porque tenemos comillas. Recuerden las comillas. ¿Qué vamos a mandar a imprimir en el puerto serial? Posición del servo. Dice, imprímase con un salto de línea en el puerto serial el valor del ángulo. Entonces, si empezó en 0 y lo toqué, ¿a cuál paso? ¿A cuál número pasa? Al 1. Dentro de este if tenemos otra condicional. Y esta condicional es importante porque si yo empecé en 0 y le agregué un 1, ¿qué valor tiene ahora ángulo? Un 1. Entonces, esta segunda condicional dice que si el valor del ángulo es mayor o igual que 179, el valor del ángulo nunca me va a aumentar más que 179, o sea, va a llegar estrictamente a 179. Ese es el valor
máximo y por lo cual cumple con el valor tope de nuestro servomotor. Entonces, cada vez que yo estripe 180 veces el botón, me va a llegar desde 0 hasta 179 y de ahí no va a pasar. Por más veces que yo toque, no me va a pasar más de ahí. Importante que lo conozcan. Si yo toco el botón 2 y estaba un ejemplo en 100, ese es el valor de ángulo que yo llegué, lo presioné 100 veces. Ángulo vale 100. Pero yo toco botón 2, ¿cuánto vale ángulo? 100. Y le voy a disminuir con este menos menos un 1, una unidad. Entonces va a quedar 99. Entonces dice, imprímase en el puerto serial un texto. ¿Qué texto es? El mismo del anterior. Posición del servo. Me va a mandar la información. Posteriormente me dice, imprímase con un salto de línea. Ese salto de línea, recuerden, es el punto y aparte. Lo pongo y en el siguiente reglón sigue copiando. En el puerto serial, el valor del ángulo actual. ¿Cuánto valía? 100 menos 1, 99. Y posteriormente va a corroborar con esta otra condicional que el ángulo cuando empezó en 99 es menor o igual que 0, no, es mayor. Entonces puede permitir que se siga imprimiendo. Pero si llegó a 0 o yo lo trato de presionar para que siga bajando, ¿qué valor me va a mantener? 0. Esta es una condicional que ahorita lo vamos a ver en el código y también en el ejemplo del Tinkercad. Cuando ya tenemos esta estructura, el flujo de nuestro loop va a estar dependiendo de los botones, pero va a estar trabajando consecutivamente dentro de todo el void loop. Recuerden que eso va a estar aquí así, girando y girando y girando y girando. Ahora bien, ahora sí con la presentación en limpio. Si yo presiono 1, se me activa y me va a ir aumentando de 1 en 1 hasta llegar a 179. Si yo presiono el botón 2, del valor en el que esté, va a ir tratando de llegar siempre a 0. Si llega a 0 y lo trato de presionar ahí 0, menos 1, menos 2, menos 3, no me lo va a permitir, siempre me lo va a llegar a 0. Pero esa es la función y el control interno. Ahora falta mandarlo a imprimir. Entonces en la línea 40 dice servo.write. Escríbase en el servo. Recuerden que este es el nombre que yo le puse a servo. Ese servo está aquí, que pertenece al objeto, que pertenece a la librería, que está en un pin servo, que el pin servo es el número 9. Vamos a imprimir el ángulo. Entonces, si estaba en 100, como vimos anteriormente, y le restamos ese 1, aquí se va a imprimir 99. Y ahí es donde se me va a mover físicamente. Tenemos un delay pequeñito. Recuerden que este delay ustedes lo hacen dependiendo de la velocidad que quiera de respuesta. Y posteriormente, una vez que se manda a imprimir, vuelve a mantenerse dentro del void loop en esa parte indefinida completamente. Sigue esperando cuál va a ser el accionamiento. El circuito nuevamente lo presentamos. Tenemos positivos, 5 voltios, el ground, la tierra. Conectamos. Recuerden la estructura de cómo conectar un botón. Ya por ahí teníamos la estructura. Va una línea a 5 voltios. Recuerden que esta es una de las líneas de comunicación. Esta es la otra barrita que está conectado por lo general con una resistencia tierra para que de un inicio me mande la información 0 voltios y si yo presiono el botón me hace el cruce por aquí y me manda esos 5 voltios. Tenemos en este caso un LED, nada más. Este LED está tomando esos 5 voltios y con una resistencia tierra va a cerrar un circuito. Y esto nada más es para poder visualizar que cuando yo presiono se me encienda la luz. Si se me está encendiendo la luz,
Recuerde que ese mismo voltaje también tendría que estar llegando a nuestro pin 6 o pin 7 dependiendo cuál de los dos botones estamos trabajando. En este otro lado tenemos la alimentación del servo, positivo, negativo, de acuerdo a la hoja de datos. Y tenemos en el pin 9 lo que es y en este caso tenemos también el pin de lo que es el control del servomotor para mandar la cantidad de grados de esos ángulos que estamos trabajando. En lo que es el sketch o el código que ustedes tienen, van a ver ahí los diferentes comentarios también que le pueden colaborar en la estructura y en el entendimiento para realizar nuevos ejercicios. Ahora bien, tenemos nuestro circuito igual en lo que es Tinkercad. El código lo llegamos y lo traemos, lo pegamos. Y tenemos la posición del puerto de la parte del monitor serial. Cuando nosotros lo ejecutamos, ustedes vieron que se movió ligeramente. Nosotros podemos ir agrandando nuestro código. Recordemos que esto es muy sensible ya en los físicamente va a ir aumentando de uno en uno, y también podemos ir disminuyendo con respecto a la cantidad de pulsos que se inicie. Una de las cosas que también puede afectar es la cantidad de tiempo de actualización. Si nosotros aumentamos ese tiempo y vamos aumentándolo, si ustedes ven, uy, ahí se me activó el botón, el tiempo de respuesta va a ser más lento. Si yo lo hago igual a 10, me va a captar mayor cantidad de pulsos, y es por eso que aumenta bastante. Es exactamente lo mismo si yo dejo el botón estripado. Si ustedes pueden ver, ahí va aumentando la cantidad, y ese valor que se almacenó de ángulo, cuando yo le doy menos, ese es el valor que quedó guardado de la parte positiva. Y cuando aquí pregunta qué el valor es ángulo, me lo trae también porque ya lo habíamos declarado anteriormente como una variable de almacenamiento. Recuerden eso. Entonces, este circuito nos funciona para poder hacer que un servomotor pueda ser controlado con botones, y el tiempo de espera o ese delay puede llegar a afectar bastante en lo que es el proceso. Si lo dejamos en 50, que es un valor promedio de los que ya trabajamos, cada vez que yo toco va aumentando de 2 en 2, ¿vieron? Entonces ahí es donde ustedes quedan a criterio de probar y practicar dependiendo del ejercicio que vayan a realizar.